míos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, pues vamos a traer por fin el dichoso tema que hace tiempo habíamos hablado. Eh, Hace poco se dio un programa de Pepe Forte, buenísimo, el 7 de diciembre, que fue sobre el ataque japonés a Pearl Harbor, que fue lo que propició la entrada de los Estados Unidos, que era un país totalmente neutral en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no, como bien explicó Pepe, no quería bajo ningún concepto, la población estaba, creo que un 80% de la población no quería involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces durante este programa, donde Pepe lo explicó magistralmente, eh, me fijé que en el chat había dos personas que son precisamente personas que han seguido mi canal también y que le pedían a Pepe que hiciera un programa sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y como había sido un tema que yo había prometido hace tiempo y que por 20 cuestiones, muchos de ustedes saben también que estaba complicadísimo con todos los temas de salud, burocráticos, etcétera. Bueno, pues yo ahí fui posponiendo este tema. Hice el programa con animación, que lo hice con algunas animaciones que preparé sobre el ataque a Pearl Harbor, bastante detallado. Yo no sé si todos ustedes lo vieron, lo pueden buscar. Que era, este programa lo hice yo como antecedente del programa final que iba a ser el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que es el que termina ya con la rendición, ya lo que ya da la rendición de Japón incondicional. Pero bueno. A mí me gusta las cosas machacarlas. Tengo ese defecto que entrar a veces en demasiado detalle. Pero bueno, no quiero volver las cosas aburridas. Pero hay una cosa que yo me di cuenta y no quise entrar en el tema de una cosa tan brutal, una cosa tan que ha causado tanta polémica hasta el día de hoy, una cosa como un bombardeo atómico. No quise entrar en eso así de a saco. Quise primero dar una pequeña, quizá una pequeña introducción sobre qué es esta energía atómica, para que se tenga una comprensión más clara del inmenso poder que tiene esta energía atómica y el poder destructivo tan inimaginable que puede tener. Entonces quise dar un poquito de muy poco de la teoría y de los antecedentes en la creación de las armas atómicas, porque esto es importantísimo, esto es crucial en la historia de la humanidad. O sea, no quiero ir a entrar ya en lo que pasó en Hiroshima sin antes darles un background, darles una introducción de cómo fue que se desarrolló esto y cómo se llegó a la conclusión de que se podían hacer armas atómicas y cómo era la bomba atómica, toda esta historia. Por lo menos, a grosso modo, darles una semblanza ahí, a ver, para que vayan por lo menos haciendo boca. Así que yo voy a explicarles acá en la pizarra cómo es más o menos el proceso. Una cosa muy ligera y veremos si ustedes entonces que me dicen qué les parece, si está todo bien, si les gusta así. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Esto va a ser un programa dedicado a este antecedente de las armas atómicas y la energía nuclear, y después vamos entonces a pasar qué fue lo que pasó en el momento del uso ya práctico de esta energía atómica, de lo terrible que es, y vamos a hablar también de las consecuencias que tuvo, de la parte ética también, y por supuesto de la eterna discusión de si era necesario utilizarlas o no. Y vamos a ver qué vamos a decidir respecto a eso y ustedes sacarán la conclusión ahí. Vamos a ver primero esta explicación que les voy a dar y después, bueno, pues seguimos y ahí vamos. Adelante. Bien, para no hacer esto algo aburrido, cansón, vamos a explicarlo a lo más grosso modo, lo más básicamente que yo pueda. Pero yo pienso que es bueno. Muchos de ustedes puede que ya lo sepan cómo funciona, pero pienso que es hermoso saber
qué es lo que hay detrás de este poder tan inmenso que la gente le tiene tanto miedo, con razón, que sirve para cosas tan beneficiosas como para cosas tan terribles. ¿Cómo es la teoría? ¿Cómo es lo que hay detrás de todo esto? Como todos saben, las cosas están compuestas por átomos. Nuestros cuerpos están compuestos por átomos, los muebles, las sillas, las paredes, todo está compuesto por átomos. Absolutamente todo. Y el átomo tiene un núcleo. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la idea de la reacción en cadena, que es precisamente de lo que se trata liberar esta energía? ¿Cómo se consigue? Pues con los neutrones, con neutrones se bombardea el núcleo del átomo. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Que se desestabiliza el núcleo y se divide en dos. O sea, ese neutrón provocó la división de ese átomo de esta manera. Ya son dos. Pero ¿qué ocurre? Que al dividirse, genera también otra división. Y ahí vemos que se va produciendo precisamente en cadena. Por eso es que se llama reacción en cadena. Y entonces, ¿de qué se trata todo el tema de la energía nuclear? Pues de controlar este proceso, que es mediante varios métodos. Pero en esencia, esto es lo que se produce en una reacción en cadena. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se produce este choque y esta división, la cantidad de energía que se libera es enorme. Es enorme. Es aproximadamente 1.000.000 de veces más que una energía de un proceso químico. Una cosa impresionante. Esto produce gran cantidad de energía y enorme cantidad de calor. Esto es lo que se utiliza para las plantas nucleares y bueno, en ese caso se produce armamento también. Claro está, hay que aclarar, no todos los átomos sirven para esto. Está el uranio, el símbolo U, pero el uranio es en su 99% uranio 238 y ese no sirve para este proceso. Porque el que sirve es el isótopo U235 que se encuentra en el uranio a un 0.72%. O sea, hay que obtener mediante métodos de centrífuga, de métodos térmicos, magnéticos, hasta lograr una cantidad. Por eso es que un país que quiera hacer un arma nuclear o emprender la carrera nuclear demora tiempo, ¿no? Es una de las cosas por las que demora, por lo caro que es, por todo el proceso que lleva la ingeniería, los estudios, todos los laboratorios, y obtener el uranio 235. Sin el uranio 235 no se puede hacer este proceso. Eso es en sí el asunto. ¿Y qué ocurre? En esta época de la que vamos a hablar, que es cuando empieza toda esta carrera de la cosa nuclear, que Alemania era el país que estaba, al parecer, teniendo más adelantos en el tema. Y estaba el señor doctor Otto Hahn, y él es quien logra dividir el átomo de uranio y obtiene el bario. Desde aquí ya se descubre cómo es para hacer una reacción de dividir el átomo. Entonces Alemania en esta época era la que estaba ya más avanzada en esta cuestión, en este estudio. Por supuesto estaba Francia, había gente en Gran Bretaña, en Estados Unidos, pero los que estaban en la práctica ya dedicándose al estudio de dividir el átomo eran los alemanes. ¿Qué ocurre? Están los nazis en el poder y esto inevitablemente va a ir a parar a un fin militar.
teniendo en cuenta el expansionismo alemán, su militarismo, su ideología. ¿Qué ocurre también? El régimen nazi comienza a tomar medidas de tipo racial, emite leyes raciales, sobre todo contra los judíos, y muchas de estas clases científicas que había en Alemania, muchos de ellos eran judíos. Entre ellos Albert Einstein, que todo el mundo conoce. Y había muchos otros que tuvieron que salir de Alemania y de Austria. Y en este caso de los países en los que Alemania ya empezaba a controlar. Y entre estas personas estaba este señor, Leo Szilard, era un judío húngaro, un físico notable, una eminencia, y él es uno de los primeros que se da cuenta del peligro que está ocurriendo, que Alemania se haga con el poder de dividir el átomo y poner esto en función de crear armas atómicas. Es una posibilidad que él ve y que es terrible. Piénsenlo bien, que hubiera hecho la Alemania nazi teniendo armas nucleares. El mundo de hoy sería distinto, muy distinto. Y pues este señor, él se dedica en Estados Unidos en un momento determinado a querer hacer ver el peligro que hay, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Y sugiere que Estados Unidos sea el que se dedique a este tipo de cosas y no dejar que quede en manos de Alemania el gran peligro de tener un armamento nuclear. Y este hombre tuvo tremenda visión, porque un poco más tarde estuvo el señor Von Braun, que precisamente fue el que propició que el hombre llegara a la Luna en su programa espacial de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se quedó con Von Braun y con el grupo de científicos alemanes en la órbita de Von Braun. Y Von Braun, ¿qué había creado? Von Braun había creado en Alemania estos cohetes gigantescos que eran conocidos como V1 y V2. Y estos eran los que estaban lanzando sobre Londres. Tenían ciertas cosas muy rudimentarias aún. No eran muy precisos, que digamos, pero poco a poco se iban mejorando. De ahí pasó de V1 a V2, ya la V2 era más perfeccionada. Entonces imagínense ustedes, en esa época que ya se hubiera podido hacer lo que hoy en día se hace, quizás de manera más corriente, que es colocar una carga atómica nuclear en la cabeza de este cohete y lanzarlo. Un desastre, ¿eh? Imagínense en 1945 esa posibilidad, el giro que le hubiera dado a la guerra y a las vidas de todo el mundo, a toda la historia de la humanidad. Pues Leo Szilard se dedica a tratar de convencer gente, pero él no es una personalidad conocida. Y él se da cuenta de esto y decide recurrir aquí a Albert Einstein. Se reúne un grupo de científicos, van a ver a Albert Einstein. Albert Einstein lee la carta que habían preparado, inmediatamente se da cuenta también de que tiene toda la razón. Mira la carta y dice sí. Y firma la carta. Y esta carta le es enviada al presidente Roosevelt. Roosevelt lee la carta, entiende bien lo que está implícito, se le advierte en la segunda parte de la carta, que acá tienen el facsímil, del peligro que ocurriría con Alemania nazi teniendo un arma de este tipo, de un poder destructivo tan enorme. Y le advierte de los avances que están haciendo en Alemania con respecto a esto. Y otra parte de la historia que no es muy conocida, que era en Japón se estaban haciendo esfuerzos también en el desarrollo de estos estudios atómicos, lo que no estaban tan avanzados, por supuesto, como Alemania, pero tenían el programa NIGO, se llamaba, el otro FGO, y estaban haciendo estudios sobre esto, pero estaban más bien en fase de laboratorio. Y a partir de aquí es que Roosevelt entonces dice, vamos a hacer un programa para estudiar todo este asunto y para entonces ser nosotros los que veamos la posibilidad de tener un armamento de esta clase. Y ahí seguimos. Y un detalle que no quiero obviar, una de las señales por las que Estados Unidos ya se da cuenta de que efectivamente Alemania estaba
activamente detrás de un programa atómico militar, por supuesto, es que en el mundo había en ese momento, no sé ahora si habrá otras reservas, pero las reservas más conocidas del mundo en esta época de uranio, que es un mineral raro relativamente, estaban en Canadá, que bueno, ahí no habría problema, pero las otras estaban en Checoslovaquia, que Checoslovaquia estaba en la esfera nazi, y la otra en el Congo belga, que el Congo belga, por supuesto, Bélgica también pasó a estar después ocupada por los nazis también. O sea que Alemania suspende la exportación de uranio. O sea, se hace con toda la producción de uranio, no la exporta, se limita a producirla para sus fines, y esto es una señal más que clara que dice que Alemania está en serio, de verdad, en este asunto. Y entonces, bueno, la cosa no era para estar. Hay mucha gente que dice que no, que Alemania estaba más atrasada, que no sé qué. No. Alemania tenía ya grandes progresos, habían logrado ya dividir el átomo. Así que no es una cosa de broma lo que se estaba planteando. Bueno, esto es todo en este primer programa. Este es un programa de los antecedentes del uso del arma atómica. Quería darles este preámbulo para que vayan un poquito más empapados de qué cosa es esta fuerza, esta energía, y cómo surge, cómo es que funciona. Así que bueno, ya nos vemos en la otra parte, y ya vamos a hablar de cómo se produjo esta arma atómica y cómo se usó. Así que bueno, hasta ese entonces nos vemos, les mando un gran abrazo y hasta pronto.